Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días o tardes o noches, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Espero que se encuentren muy bien. La clase de hoy va a ser todo sobre las capas. Esta clase la vamos a dividir en dos partes, por lo tanto esta primera parte va a tener todos los manejos básicos de las capas y en la segunda clase ya vamos a ver un poco más del manejo avanzado de las capas. Entonces en este momento empecemos a hablar inmediatamente de todo sobre las capas. Como ya saben bien, nosotros tenemos un panel en el cual podemos acceder a las capas, que por lo general en la configuración que les he pedido está en esta zona, pero si no, la pueden encontrar ubicada aquí si la han reorganizado, o si no la tienen, ya saben que en el menú de ventana pueden abrir automáticamente la capa Layers, o también con F7, dependiendo de la configuración de su computador y también de si es Mac o si es Windows. Quiero hacerles el ejemplo con este dibujo que estuvimos trabajando anteriormente. Ya saben que aquí tenemos varios grupos y por lo tanto también tenemos varias capas, incluso tenemos algunos efectos de capas y algunas máscaras de recorte y demás. Entonces quiero contarles un poco acerca primero del panel y luego de todas las funcionalidades que tienen las capas como tal. Entonces ya saben que cuando ustedes quieren modificar un panel de capas, por lo general pueden irse hasta aquí, hasta la hamburguesita, abrirla y aquí él les va a dar varias opciones. Desde crear una nueva capa hasta aplastar la imagen en un solo JPG, incluso tienen en la versión 2020 hay opciones de animación. También existen las opciones del panel y es a lo que me voy a referir en este momento porque el resto de opciones las vamos a ver, las vamos a entender mucho mejor al final cuando entendamos todas las funcionalidades que tienen las capas. Por ahora nos vamos a remitir al panel de opciones que ya en alguna oportunidad se los había mostrado. Este panel lo que nos permite es tener distintas visualizaciones de cómo se ven las capas en nuestro panel. Entonces podemos decirles que no tenga ninguna miniatura en las capas. Entonces si yo le doy OK, se van a dar cuenta que ahora cuando abro solamente me sale un pequeño icono que indica que tiene adentro o qué tipo de capa es. En este caso, por ejemplo, estas que tienen un pincel son capas de relleno, es decir, capas en donde yo relleno con pinceladas, con pintura en general. Y estas capas tienen otra naturaleza, por ejemplo, en este caso las de objetos inteligentes o máscaras de recorte, etc. Nuevamente me vengo a las opciones de panel y puedo seleccionar igualmente un tamaño para ver la miniatura de cada una de las capas. Dependiendo del tamaño de su pantalla y de también la resolución en la que tengan la misma, pues van a poder o les va a ser más fácil usar uno u otro tamaño. En mi caso yo casi siempre he usado la más pequeña de las previsualizaciones y eso me ayuda también a luego renombrar las capas en el caso de que sea necesario. Cuando tengo capas con mucho detalle, por ejemplo, ojos o pestañas o cosas por el estilo, me gusta simplemente tener la visualización más grande de la capa porque así puedo fijarme en lo que hay adentro sin necesidad de abrirla o sin necesidad de apagar el resto de capas. Aunque por lo general esta es mi recomendada, entonces lo vamos a dejar aquí. También ustedes le pueden decir qué contenido quieren ver. Si quieren ver solamente los bordes de su imagen o si quieren ver el documento entero independientemente de qué haya en cada capa. Por ejemplo, si yo pongo solamente los bordes de lo que hay en cada capa, como aparece aquí, si se fijan, voy a tratar de agrandarlo un poco más. Si se fijan, solo sale lo que hay en cada capa y no tiene en cuenta el resto del espacio. Entonces, en este caso, la luna es un trocito apenas de todo el documento, pero se muestra como una gran imagen dentro de la miniatura. En cambio, si pongo todo el documento entero en los contenidos de la miniatura, él me va a mostrar la posición y el espacio circundante alrededor del objeto. Fíjense el cambio. Sin embargo, insisto, a mí la forma en la que más me gusta trabajar con Photoshop es la manera que viene predeterminada, que es esta visualización pequeña y los márgenes de la capa. Aquí también tenemos otras opciones que es para poder simplemente ver opciones acerca de las capas de relleno, como les decía ahorita, también expandir los efectos que se hagan nuevos, es decir, si yo añado una capa con efectos, por ejemplo esta,
cuando yo creo un nuevo efecto, que lo veremos más adelante, ¿cierto? Él me va a abrir esto por default. Entonces, esto le pueden decir que lo haga para que ustedes puedan ver tanto las máscaras que tienen como las modificaciones que han hecho posteriormente, o simplemente pueden decirlo que desde el inicio se los muestre como colapsada la capa. Nuevamente, yo uso las especificaciones que vienen. También pueden decirle que les añada copia o no a los nombres de las capas que ustedes hagan como una copia. Entonces vamos a ver, en este momento lo tengo seleccionado, por lo tanto, si yo hago una copia de la capa luna, por ejemplo, me va a salir luna copia. ¿Listo? En cambio, si yo cambio las opciones y le desactivo esta casilla, cuando haga una copia de la capa luna, me va a salir con el mismo nombre, con luna. Nuevamente, esto ya depende de sus gustos y de sus necesidades, pero yo insisto en trabajar tal y como viene el Photoshop. Adicionalmente a esto, entonces, nosotros tenemos aquí, en este panel de capas, tenemos varias opciones. Entonces aquí podemos incluso filtrar las capas dependiendo de cómo las tengamos organizadas. Si nosotros somos muy organizados y tenemos muchísimas capas, y esto sucede mucho en el diseño web, por ejemplo, o en el retoque fotográfico, podemos elegir el tipo de filtro por el cual queremos que se nos muestren nuestras capas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo varias capas con un mismo color, por ejemplo, naranja, y otra que también sea naranja, le voy a decir que por color y me muestre solamente las naranjas. Entonces esto me va a ayudar bastante. Estos filtros que ustedes pueden tener aquí dependen bastante igualmente de los nombres y de lo que estén necesitando. Entonces es un poco también que experimenten con estas opciones. Sin embargo, para mí es muy útil ponerle colores a las capas. Por ejemplo, esto. ¿Vale? Entonces, cuando ya tengo aquí unos colores especificados, no necesito incluso mirar los nombres, o si hay otra persona que tome mi archivo después, pues tampoco necesita mirar los nombres, simplemente se remite a las capas que tengan el mismo color y sabe que pertenecen, pues obviamente, a un mismo grupo de cosas, así no estén agrupadas en una carpeta. Esto es importante de recordar. Esto es simplemente un orden visual, es como las etiquetas en el Mac, por ejemplo. Solo que aquí nos permite filtrar nuestras capas por colores y también por nombres. Vamos a por ejemplo, nombre y escribimos aquí luces. Entonces ya sin tener que ir a buscarlo me va a mostrar la capa de luces. Igualmente pueden filtrar por el efecto. Entonces no sé si tienen alguno de estos efectos aplicados. En este momento yo no tengo ninguno, pero también pueden elegirlo. El modo, es decir, el modo de fusión en el cual la tienen. Por ejemplo, en Screen no hay ninguna capa. En Overlay, vamos a ver, en Color Dodge tienen el brillo en la nula. Y así sucesivamente. Atributos que estén visibles, bloqueadas, etcétera, etcétera, etcétera. Los colores, como ya lo vimos antes, que sea un objeto inteligente, les va a mostrar todos los objetos que estén inteligentes, les da las opciones aquí de cómo se van modificando, ya luego veremos con más profundidad acerca de los objetos inteligentes que estén seleccionadas o que sean un artboard. Estas son todas las opciones que tienen de filtrado y eso sirve bastante cuando ustedes tienen capas. Por el momento les recomiendo que se dediquen a nombrar sus capas y adicionalmente a eso, si quieren, le pongan colores. Esas cosas también les pueden ayudar. Si ustedes están buscando una capa y se les ha perdido y solamente necesitan y se acuerdan del nombre, pues sencillamente vienen aquí, le dicen nombre, ponen el nombre que quieren buscar, por ejemplo sombras, y ya les aparece la capa. Y ya está. Este filtro de las capas es bastante útil. Entonces es una razón más por la cual es muy bueno que ustedes sean muy organizados y nombren sus capas. Adicionalmente, entonces después de después de tener este filtro de capas, nosotros también tenemos aquí esta barra que nos permite saber algunas opciones principales y como estados de la capa. Entonces, por ejemplo, esto nos permite saber en qué modo de fusión tenemos nuestra capa, como ya se los he venido haciendo saber varias veces. Espero que ya hayan intentado y hayan probado distintos modos de fusión con distintas combinaciones de capa, que eso les ayuda bastante a entender cómo funcionan las combinaciones de capas
cuando se eligen modos de fusión y también de qué depende cada una de ellas. Entonces, aquí también tenemos, aquí esto se me salió, simplemente le doy clic derecho, le digo Create Creepy Mask y ya está dentro. Muy bien, entonces, aquí tenemos la opacidad de la capa, entonces, por ejemplo, me voy a acercar a la carita que hice y le voy a bajar la opacidad. Esto es súper sencillo, esto creo que ya lo deben tener muy interiorizado también. Recuerden que las opacidades funcionan igual en todas las herramientas y todos los objetos de Photoshop, por lo tanto la opacidad es lo mismo en cada una. Esta es una manera de cambiar la opacidad, la otra es utilizando la barra modificadora, o también hay una que es muy sencilla, que es oprimir C para llamar el panel de capas, y una vez lo han hecho con la capa que quieren bajarle la opacidad seleccionada, por ejemplo yo tengo mi carita en el 100% y quiero ponerla al 30%, oprimo 30, perdón, oprimo 3. Esto es exactamente lo mismo a lo que habíamos hecho anteriormente en el menú contextual con los pinceles. Si recuerdan que les había enseñado a subir y a bajar la opacidad de los pinceles, pues es exactamente lo mismo, funciona del mismo modo con las capas. Entonces si pongo 0, nuevamente volverá la opacidad a un 100%. ¿Qué más tenemos por aquí? Debajo de esta barra de estado de las capas tenemos unas opciones. Entonces aquí él nos da varias opciones. Aquí podemos bloquear, si dejan el mouse encima, posado sobre cada uno de los iconos, les sale cada uno de los nombres. Entonces bloquear los píxeles transparentes de una capa, bloquear los píxeles que tienen imagen de una capa, bloquear la posición, prevenir que se aniden dentro de artboards o dentro de otras layers, o bloquear del todo la capa. Aquí hay una opción que es el relleno de la capa, y realmente hace algo muy parecido a la opacidad, y no me voy a extender, digamos, en esta propiedad porque no es muy usada y solamente tiene como unas opciones muy específicas. No creo que la vayan a necesitar por el momento, más bien creo que explicárselas generaría confusión. Entonces, quiero explicarles sobre todo para qué sirve este Lock Pixels, que me parece como una de las cosas más útiles que podrían usar en este momento. Entonces, con Option oprimido doy clic al ojito para solamente ver la esfera roja, y miren lo que pasa cuando tengo oprimida esta opción de bloquear píxeles. Entonces, cuando quiero pintar, llamo el pincel letra B, ¿cierto? Tengo ya mi color de fondo y frontal elegidos y definidos, mi pincel definido también. Y si voy a pintar, normalmente si no tengo esto activado, él lo que hace es que simplemente pinta. Y pinta independientemente de si el píxel está relleno con color rojo o es transparente todavía. Ahora, la diferencia con los píxeles bloqueados en las capas es que cuando tienen esta opción activada y van a pintar, él lo que hace es que bloquea todos los píxeles que estén transparentes afuera, y no los va a dejar modificarlos. Por lo tanto, él les va a permitir rellenar únicamente todos los píxeles que ya tengan color. Nuevamente, esto creo que es mucho mejor trabajarlo por, con la finalidad de mantener los métodos no destructivos. Es mejor trabajarlo con máscaras de recorte como estas que tengo aquí, por ejemplo la carita, que si la muevo, que si la puedo mover, pues porque está en una capa diferente, pues ella se va a recortar con respecto a la capa a la que esté contenida. Y me parece muchísimo mejor para no dañar y no tener que repetir toda una imagen. Entonces, puede ser útil en específicos casos, así que igual está bien que lo sepan, pero recuerden que vamos a tratar de trabajar casi siempre en métodos no destructivos. Lo siguiente entonces que vamos a ver acá es cómo funcionan estos ojitos. Ya saben que estos ojitos son para prender o apagar capas o grupos. Sencillamente, pues ya esto es muy sencillo, entonces ya saben que prendiendo o apagando pues van a ir viendo o ocultando lo que necesiten. Otra de las opciones que tienen con esta herramienta de los ojitos es que si ustedes quieren solamente ver una de todas las capas que están en este momento mostrándose, pues nuevamente oprimen Option y dan clic sobre la capa que quieren ver, la única capa que quieren ver. Entonces, Option oprimido, clic, y él automáticamente les ocultará el resto de capas. Nuevamente, si hacen Option y clic, pues él les va a volver a mostrar absolutamente todo lo que tienen en su paleta. Lo siguiente que tenemos aquí son algunas capas que, por ejemplo, están bloqueadas porque yo las tengo modificadas para que no se puedan pintar en ellas. Y puedo también bloquearlo o desbloquearlo a mi gusto, por supuesto.
Hay otras capas que aparecen con estos pequeños símbolos. Entonces estos símbolos por lo general significan que tienen filtros inteligentes, como pueden ver aquí, filtros inteligentes, es decir, son capas que son un objeto inteligente. Nuevamente lo veremos en el siguiente video. Y podemos aplicarles, pues obviamente, los mismos filtros inteligentes y podemos modificarlos a nuestro gusto sin tener que modificar directamente los archivos de los píxeles del archivo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos, ya saben que aquí abajo tenemos este botón de más que lo que hace es crear una nueva capa. Con delete podemos borrar esta capa. Podemos crear un nuevo grupo también con este botón. También podemos borrarlo. Podemos crear aquí unos ajustes de la capa. Por ejemplo, voy a utilizar niveles, ¿cierto? Entonces este les va a crear una capa de ajustes que va a modificar, en este caso, toda la imagen. Entonces, fíjense que si yo muevo aquí en el panel de propiedades la capa de ajustes, pues él me va a hacer los ajustes respectivos. Lo mismo pueden borrarlo con delete sencillamente y así vamos a ir viendo otras capas de ajuste y cómo funcionan en el siguiente video. Lo siguiente que tienen en esta barra de aquí son las máscaras. Entonces, por ejemplo, yo tengo estas luces, ¿vale? Estas que acabo de prender y quiero hacerles una máscara. Aquí en esta máscara con negro yo puedo empezar a ocultar lo que no quiero que salga, ¿vale? Entonces este botón les va a crear una máscara automáticamente. ¿Listo? Aquí tienen también otro botón que dice Effects y es lo que su nombre indica. Son estilos de capa. Se llama este botón, les añade estilos de capa. Entonces, por ejemplo, pueden o decirle que Effects Blending Options o opciones de estilos de capa y él les va a abrir este panel. En este panel van a poder modificar pues opciones que ya se las había comentado en un video anterior, que me imagino que ya han ido pues explorando un poco y como trabajando con ella en la medida de lo posible porque los he visto hacerlo. Entonces creo que por este lado es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es ir otra vez molestando un poco con los modificadores para ver qué hace cada uno y es un poco también como el panel de los ajustes del pincel, que es un poco por experiencia propia y como por experimentación que se aprende. Entonces solamente que sepan que está ahí y que está disponible. Si se dieron cuenta, cuando yo utilicé estas opciones de efectos de capa, él me va creando entonces aquí debajo de la capa que tengo seleccionada, si ven que di clic en Bevel and Emboss y él me fue mostrando los ojitos de los efectos que tiene aquí y adicionalmente me sacó una FX. Entonces fíjense que las capas cuando tengan una modificación de este tipo se los van a mostrar y son colapsables y son modificables. Por ejemplo, yo tengo mi Bevel and Emboss y también le voy a decir que tenga una línea. Listo. Entonces, ya tiene la línea, le digo que sea de esta opacidad más o menos y que sea un tamaño más o menos así. Y el color, pues, este está bien, ok. Y le digo que, ok, aquí puedo apagar o prender la previsualización. Aquí también me va a mostrar una pequeña miniatura de cómo va a quedar mi objeto cuando tenga el efecto aplicado. Y le voy a decir que ok. Este es un método no destructivo, por lo tanto pueden usarlo cuando quieran y cuantas veces quieran, porque si ustedes en algún caso, digamos que quieren modificar esto, entonces pueden apagar la línea o pueden apagar el efecto o pueden apagar todos los efectos para ver cómo era antes la capa de que tuviera aquellos efectos. Y si de plano ya no quieren los efectos, pues sencillamente pueden arrastrar cualquiera de estas cosas a la caniquita y ya está. Vuelve a estar la capa como originalmente se encontraba. Adicionalmente, pueden ustedes también crear las capas, a partir de que crean sus capas, también pueden obviamente cambiarles el nombre, esto creo que ya lo tienen claro. Lo que quiero mostrarles es que una vez ustedes tengan seleccionado el nombre de la capa para poder modificarlo, con la tecla Tab pueden ir pasando entre capas y entre grupos para cambiar los nombres si no lo han hecho. Eso simplemente les permite ir cambiando y modificando cada nombre sin tener que hacer doble clic en cada uno cada vez, aunque es más bien como una tecla rápida y no tanto como un shortcut porque creo que no hay mucha diferencia entre uno y otro proceso, pero pues si quieren implementarlo también sirve. Atajos rápidos de teclado para crear capas nuevas. Command, Option, Shift, N. Les crea capas nuevas. Yo la uso bastante, la verdad.
entonces se los recomiendo. Atajo de teclado para poder agrupar capas. Seleccionan todas las capas que quieran agrupar, comando G o control G en Windows. Eso les va a crear pues un grupo de las capas que ustedes tengan seleccionadas o sencillamente un nuevo grupo y allí pueden meter las capas que necesiten. Adicionalmente también ustedes pueden enlazar las capas. Por ejemplo, yo tengo la luna aquí y quiero moverla toda. Si quiero hacerlo es difícil porque siempre que yo intente mover el grupo, por ejemplo, él no me va a dejar. Fíjense, yo me paso al grupo, arrastro la capa e igualmente él solamente me mueve una capa. ¿Qué debo hacer? Debo seleccionar las capas que quiera que se muevan juntas. Una vez yo seleccione el grupo o seleccione solamente una de esas capas y vengo aquí a este botoncito que las va a enlazar, es una cadenita, sencillamente lo que hace es crear dos cadenitas, por lo cual cada vez que yo quiera mover, por ejemplo, el brillo o la luna, se van a mover ambas cosas juntas. Ese es el enlace de las capas. Otra acción para la cual les sirve mucho y deben entender un poco los enlaces, ya se los había mostrado, son los enlaces entre las capas y las máscaras. Si yo desenlazo la máscara y de su capa correspondiente, por ejemplo, en este caso de la sombra, ¿cierto? Que tiene un pequeño como degradado. Cuando yo mueva la máscara, pues se va a mover solamente la máscara y me va a afectar la sombra de manera similar. Para que esto no suceda, pues debo tenerlas enlazadas. Entonces ya en este momento no importa qué elija, si es la sombra o la máscara, se van a mover ambas juntas sin que, digamos, se modifique estridentemente como pasaba cuando teníamos el enlace caído, por decirlo de alguna manera. ¿Qué más tenemos por aquí? En las capas también podemos crear estas capitas que, como ya les he explicado varias veces, son máscaras de recorte, que es una forma en la que le decimos a Photoshop que todas las máscaras, perdón, que todas las capas que estén enmascaradas en recorte dentro de una gran capa o dentro de una capa en específico, no importa cómo sea esta capa, pues sencillamente nos va a aparecer todo allá adentro sin necesidad de que estemos teniendo que borrar todo lo que está afuera o haciendo el paso largo de seleccionar, ¿cierto? Y eso también obviamente nos va a permitir pues poder mover las luces, poder mover cosas, lo cual sirve bastante cuando tenemos efectos, por ejemplo, en GIFs, en animaciones, y cuando veamos ese tipo de cosas se van a dar cuenta que está muy bien. ¿Cómo crean una máscara de recorte? Pues sencillamente clic derecho y crear máscara de recorte o create clipping mask y ya está. Entonces fíjense que yo puedo mover mi capita y ella igual se sigue ajustando pues a los límites de la capa a la cual esté adscrita, por decirlo de alguna manera. También podemos duplicar capas, por ejemplo, en este caso la de luces, digamos que tengo la luz amarilla y quiero que sea de otro color, pero primero quiero ver qué tal se ve y no hacer el cambio directamente en esto. ¿Qué hago? Pues duplico la capa con comando J, apago la capa original para poder ver el cambio, le digo a este que cree una nueva máscara de capa para que conserve las propiedades de la que era la original. Recuerden que tenemos activado el poner copia después del nombre original, lo hicimos aquí en las opciones del panel, y aquí ya puedo entonces empezar a modificar los colores, por ejemplo, de esta luz. ¿Sí? Entonces quiero ver que sea más rosa, quiero que sea más blanca, etcétera. Y ya una vez que yo me decida, por ejemplo aquí, ¿verdad? Le puedo decir que ok, aquí no parece haber ninguna diferencia. Puedo ver qué tal se ve, qué tal se ven incluso juntas y elegir con base a eso. Además de poder copiar capas dentro del mismo documento, también puedo copiar capas en un nuevo documento. Entonces puedo decirle clic derecho, eh, duplicar capa, lo tenemos aquí arriba, y nos va a abrir esta pequeña ventana de diálogo en donde nos va a permitir primero cambiar el nombre. Entonces luces copia de Luna, por ejemplo, y le digo otro documento, entonces él me va a crear un documento nuevo aquí, o también podemos copiarlo a otro documento que esté abierto, como yo en el caso que tengo aquí abierto un nuevo documento que no está titulado, aunque podría ser uno que ya esté modificado,
pues puedo elegir lo que necesite o si tengo muchos documentos abiertos y quiero hacer el mismo efecto, por ejemplo, puedo copiarlo en todos esos documentos sin necesidad de tener que volver a hacer todo el trabajo. Entonces le voy a dar que me copie en un archivo nuevo y ese archivo nuevo pues le voy a poner, no sé, hola, y le digo que ok, aquí está, mi archivo nuevo se llama Luna, como le dije, mi capa se llama Luces copia de Luna, como le dije en la ventana de diálogo, y está solamente este documento. ¿Listo? Esto está muy bien, lo pueden tener ahí a la mano y sencillamente seguir trabajando, por ejemplo, es como tener un calco de alguna capa o de algún objeto que tengan en una ilustración análoga y tenerlo ahí a la mano por si en algún momento lo necesitan. Listo, otra de las cosas que quiero enseñarles aquí con respecto a las capas y que creo que va a ser muy útil es que nosotros por lo general cuando estamos trabajando, aquí yo no tengo ninguna capa que no tenga relleno, que no tenga contenido o información, pero muchas veces nos pasa que se nos van quedando capas, por ejemplo, que no tienen absolutamente nada. Voy a hacer algunas capas por aquí, que estén por aquí, sin ningún relleno, sin ninguna información, como por ejemplo esta, ¿cierto? Y la idea un poco es que estas capas, así no tengan información, nos van ocupando espacio pues necesario en la RAM y también en el archivo que van haciendo que esto sea mucho más denso y mucho más difícil. Uno de los, digamos que mejores, digamos, herramientas que he encontrado últimamente en Photoshop es que nosotros podemos limpiar nuestro archivo de capas que no se estén usando con una secuencia de script. Entonces se van aquí arriba a archivo, file y le dicen que scripts y allí les van a salir varias opciones. El que les quiero mostrar inicialmente es este que dice borrar todas las capas vacías o delete all empty layers y ya está. Cuando le dan esto, él lo que va a hacer es borrar todas aquellas capas que no estaban usando, con lo cual disminuirá el tamaño de archivo que tenían originalmente. Igualmente en archivo scripts pueden encontrar otras opciones, como por ejemplo cuando ustedes ya tienen todo el archivo terminado y de pronto quieren ya que los efectos queden aplicados sin tener que volverlos a modificar o que ya todo no, o sea, que no se pueda modificar después de lo que ustedes han hecho, le pueden decir que aplane todos los efectos de las máscaras. Entonces fíjense, ya él me quitó aquí algunos, bueno, tenía algunos efectos, los quitó. Lo mismo le pueden decir a scripts que aplane todas las capas, entonces fíjense, todas las máscaras, perdón. Entonces por ejemplo aquí tenemos esta máscara, tenemos estas máscaras, esta, entonces le voy a decir que las aplane todas y ya no está. Entonces ya en este momento pues he destruido información y esto es lo último, sería una de las últimas cosas que uno debe hacer y es más como para finalizar el archivo que para trabajar durante el tiempo en el que estemos con nuestro flujo en Photoshop todavía activo. Y por lo tanto, esto es todo, muchachos. Pues no hay nada más que decir acerca básico de las capas que puedan necesitar por ahora. Recuerden que siguiente video vamos a ver más acerca de los estilos de capa, un poco como hicimos con el panel de ajustes de los pinceles, las capas de ajuste, cómo funcionan, modos de fusión, objetos inteligentes y estados de capa o composiciones de capa que están por este lado de acá. Entonces muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.